Muy buenas noches, queridos amigos. Le doy la más cordial de todas las bienvenidas a su programa En Frecuencia con Jesús. Soy su amigo Omar Luna y bueno, el día de hoy, ya a 16 de enero del presente año, nos da mucho gusto llegar hasta donde usted está. Estamos transmitiendo desde San Luis Potosí en Atmósfera 91.3 FM. Déjeme de una vez pasarle el número de WhatsApp para que se comunique con nosotros si usted desea hacerlo. Nos daría mucho gusto tener noticias suyas, escuchar comentarios o, por qué no decirlo, también preguntas a nuestro invitado al 44 42 20 25 89. Nuevamente lo digo, 44 42 20 25 89. Y el día de hoy, bueno, tenemos de invitadazo a Chuy Rosales. Chuy, bienvenido. Gracias, Omar. Buenas noches al público. Sí, y nuevamente compartiendo micrófonos. La semana pasada nos tocó compartir este espacio, nos habías invitado a la Cumbre de Liderazgo, que ya está próxima a realizarse. Y bueno, entiendo que hoy traes un tema ad hoc también con esta cumbre, Chuy. Así es, el tema es el llamado de Dios a liderar, pues obviamente porque estamos en este tema de liderazgo y pues ojalá que le sirva a la gente. Seguramente así será. Algo que tú resaltabas mucho la semana pasada, recuerdo muy bien, es que todos somos líderes en potencia, es decir, a veces pareciera solamente esta idea de que los que pueden ser líderes son aquellos famosos, ¿verdad? Y como ejemplo, me permití citar en esa ocasión al expresidente de la República Mexicana, porque pues es un ejemplo de liderazgo muy vistoso, ¿verdad? Que de alguna manera evoca pasiones, algunos a favor, otros en contra, quizá más a favor que en contra porque fue muy popular y lo sigue siendo, pero uno piensa en estos grandes liderazgos y piensa que solamente el liderazgo se reduce a eso, quizá a figuras públicas o figuras que tienen un impacto mega fuerte. Pero creo que la idea no va en ese sentido, Chuy. Es un poco más amplia, o mucho más amplia. Uh-huh. ¿Te acuerdas que comentábamos también que una pregunta que yo hago continuamente es, si te preguntara por las 5 personas más importantes en tu vida, con mucha seguridad va a salir papá, mamá o un abuelo. O sea, gente que a veces se piensa, no, pues no tienen mucha influencia, pero realmente son los que marcan tal vez a grandes líderes. Sí, claro. De hecho, por ejemplo, personajes como Albert Einstein y algunos así muy renombrados, pues fueron impactados por la influencia del liderazgo de su mamá. Sí, por ejemplo, también otros en la Biblia, tanto en el buen sentido de la palabra como en el mal sentido, muchos líderes bíblicos fueron impactados por sus padres. Y fíjate que llama mucho la atención la figura materna, ¿no? Pero a ver, el día de hoy vamos a estar hablando de liderazgo, pero ¿cuál es el sentido que vamos a llevar en esta ocasión? Sí, mira, básicamente primero vamos a ver de dónde viene ese llamado de Dios a liderar. Y yo sé que la mayoría va a decir, ya sé, está en Génesis, uh-huh. Correctamente. Pero también vamos a ver algunas de las veces por las cuales la gente pretende no ejercer liderazgo. Pero es imposible, o sea, estamos llamados para liderar. Y terminaremos viendo una parte que es muy importante, donde yo creo que nos vamos a centrar mayormente. ¿Qué tienen aquellos líderes efectivos? ¿Qué es lo básico que un líder muestra? Y vamos a hablar de 5 aspectos bien importantes. Y vas a ver que vamos a tener... Va a entrar en congruencia muchos de los conceptos que hablamos la semana pasada. Sí, fíjate que es una muy buena pregunta la que haces, o sea, ¿qué características tiene un líder? Pues, ¿sabes qué me llama la atención, Chuy, amigos míos? Esta palabra de llamado. O sea, hay un llamado y, bueno, tú nos decías de Dios. Hay un llamado de Dios a liderar. Uh-huh. Como diría la chaviza, Chuy, a ver, barajéanosla más despacio. ¿A qué nos referimos con un llamado? Porque pareciera ser una palabra muy sencilla de entender, pero creo que tiene cierta profundidad. Tiene todo que ver con nuestra naturaleza. Yo sé que ustedes ya han escuchado este texto, pero me voy a permitir leerlo. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ya con eso tendremos para estar más que privilegiados, ¿no? A imagen de Dios. Conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
obviamente, un pequeño paréntesis, me van a decir, no, pues ahí no estaban contemplado muchas cosas de hoy en día. Claro, porque en ese momento era lo que se estaba aperturando, ¿no? Creando el mundo, algo sencillo, Omar, nada más, creando el mundo, ¿no? Nada más. Pero somos nacidos para liderar. Aquí lo podemos ver, porque está hablando del hombre, del género, ¿sí? Entonces, ese llamado de Dios de no solamente somos hechura suya, sino que la primera actividad que nos pone es a señorear. Y si lees otras versiones de la Biblia o traducciones de la Biblia, ya hablan de palabras más cercanas a nuestro léxico de hoy, el enseñorear, el liderar, el dirigir, el organizar, y eso es por lo que me atrevo a decir que somos llamados de parte de Dios a liderar. Quiere decir que desde el principio de la creación, es decir, el Génesis, entre comillas o entre paréntesis, cuando hablamos del Génesis, hablamos del inicio, pues no del inicio del creador, sino del inicio de las criaturas, es decir, en este plano terrenal. Y vemos que desde la historia del Génesis hay un llamado a liderar. Tú lo mencionabas, se mencionan varios sinónimos, pero ¿cuál es la implicación? Por ejemplo, en el caso del Génesis, decías señorear, es decir, como que establecerse sobre la creación. ¿Esa es la idea? Sí, somos nacidos, somos creados a imagen de Dios, y esta palabra de señorear habla de que nos da autoridad. Okay. Nos da autoridad. Entonces, implícitamente en nuestro ADN ya viene eso. Ahora, ¿cómo lo ejercemos o cómo lo desarrollamos o qué tanto desarrollamos esa habilidad de liderazgo? Ya, esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿no? Porque ahí pudiéramos hablar que hay buenos liderazgos y hay liderazgos que no son tan buenos, o pudiéramos decir que son malos liderazgos. Tal vez, claro, hay malos liderazgos, eso ni duda, ¿no? Pero tal vez más tarde que veamos estos puntos que te digo de básicos para ver un líder, nos va a caer el 20, por qué a veces nuestro liderazgo crece, por qué a veces no. Okay. En dónde nos quedamos, en dónde a veces rechazamos ejercer el liderazgo, pero vamos ahí por partes. Entonces déjame retomar esto. Históricamente, desde el Génesis hay un llamado de Dios a liderar, en el caso de Adán y Eva sobre la creación. Ahora esto empata con nosotros. Esto de alguna manera nos enseña que también nosotros hemos sido llamados a liderar, igual que Adán y Eva. Así es. Obviamente, pues el contexto es diferente, ¿no? Pues alguien a lo mejor es papá, alguien es mamá y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo darse cuenta, que quizá me estoy adelantando mucho, Chuy, pero cómo darse cuenta a qué tipo de liderazgo he sido llamado? Sí. Mira, sí, te estás adelantando. Okay. Mucho. No, pero es una buena pregunta, porque generalmente tiene que ver con nuestros mismos dones. De eso vamos a hablar un poquito también más adelante, con significado, con propósito, con... ¿Has visto cuando alguien dices, no, es que este cuate tenía que ser para esta actividad? Sí, ¿cómo no? Y ese es porque encontró dónde desarrollar su liderazgo. Déjame te cuento algo muy, muy breve. Cuando yo hace algunos años estaba estudiando un material y el material decía, bueno, encuentra cuál es la misión de Dios para tu vida. Y yo dije, esa es la pregunta que todo mundo se hace, ¿no? Y dije, ¿cómo que nos la dejan de tarea? Bueno, pues ahí está el Chuy orando y preguntándose y qué. Y pues, para no hacerlo muy largo, obviamente, yo descubrí que para mí, mi misión era ayudar a crecer a otros. Okay. Y entonces yo vi para mí que será, pues ya había respondido la pregunta crucial de mi vida, ¿no? Y puedo ver que sencillamente cuando vi cosas de mis dones, significado y muchas cosas, aplicaban perfectamente. Pudiéramos decir que ahí tú te das cuenta de tu llamado, ¿no? Así Que es. este es el argot que luego se usa en las congregaciones o en diferentes grupos, como descubre tu llamado o a qué te ha llamado Dios,
porque aunque hay digamos, principios generales o promesas, invitaciones de manera general en la Escritura para todos, creo que también el llamado es muy particular. Entonces, en cuestión de liderazgo, me imagino que también tiene que ver con eso. Me gustaría, Chuy, si te parece bien a ti la idea, que cuando vayamos más bien cuando regresemos de este primer corte, nos hables de las características que tiene un líder, para ir definiendo, porque pudiéramos tener algunas cuestiones o cualidades que no necesariamente tienen que ver con el liderazgo, pero bueno, ya tú nos dirás, ¿te parece? Sí, ¿te por parece supuesto. bien? Por lo pronto, pues seguimos invitando a nuestros amigos a que se comunique con nosotros al 4442-202589, 4442-202589. Estamos también en las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Instagram como Atmósfera 91.3 FM. Y bien, amigos, si usted también tiene algún saludo, algún comentario, algún chiste que no sea colorado, bueno, eso es mejor no, eso los dejamos para otra ocasión, pero si tiene alguna pregunta para Chuy en cuanto a liderazgo, con toda confianza, aquí él está en posibilidad de responderles. Vamos pues a esta primer pausa y regresamos en breve. No le cambie, está usted escuchando En Frecuencia con Jesús. Bueno, así que rápido se va el tiempo. Sí, se va rapidísimo. Oye, recuérdanos cuándo es la cumbre. 21 y 22 de febrero. Sí, muchas gracias. De este lado. Ok. ¿Sí? Perfectísimo. 21 y 22 de febrero. 21 y 22 de febrero. Amigos, si están de una vez ustedes ahí tomando nota, 21 y 22 de febrero, la cumbre de liderazgo, a las 7, si no mal recuerdo. El viernes empieza a las 5 de la tarde, puntual. A las 5. Algunos que ya nos conocen en la Son cumbre. muy puntualitos. Decimos, muy es tiempo cumbre. Ajá. Y no te voy a mentir, alguna vez empezamos una conferencia, no el evento grande, sino Ajá. nos invitaron a algún lado. Y yo les dije, oye, pero nosotros empezamos en punto. Uh-huh. No esperamos a ver si llega más gente, todo el rollo. ¿Quién esté? Empezamos con una persona. Órale. Es más, la primera cumbre que tuvimos, la gente no creía que íbamos a hacer eso porque, ay, qué mexicano. Dije, no, eso no es mexicano, eso es cosa de cada quien, ¿no? Sí, sí. Y alguien, no te puedo decir quién. Tú sabes quién eres, ¿ah? Sí, sí, llegó como 1 hora y media tarde. Sí. Como 1 hora y media tarde. Ay, ¿a poco empezaron a tiempo? Pues a poco no. Y Sí. yo dije, qué mal. Sí. Pero una persona. No, pero aparte lo que dices, brother, o sea, aparte es una actividad de líderes, entonces como que procurar esa. ¿Y sabes qué pasa? Que la cultura inclusive en las congregaciones es que estamos habituados a, pues llegamos despuesito que inicia el culto, y como que se hace una dinámica así, y ay, sí. Me ha tocado ver varios eventos que dicen esto. Todo el mundo, no solamente pastores. Se asoman, ven el auditorio. No hay nadie. Pues. Vamos a esperar un poquito, ¿no? Para que no se vea. Uh-huh. Yo le digo, cuando tú haces eso, los que llegan a tiempo la próxima vez no van a llegar a tiempo. Sí. Porque tú no sabes respetar el Sí, claro. tiempo. No, y pues en atención a ellos, ¿verdad? Y pues a la misma actividad en sí, pues sería así algo como cultura, es muy padre, la verdad. Me toca dar clases ahí en la universidad de la iglesia. Ajá. Y yo le digo, por respeto a ustedes, vamos a empezar. Y puede ser que haya 15 o 20 alumnos. Uh-huh. Hay 2. Ya, Oiga, pues tienes buen foro, ¿no? Entonces, pues si hay 15, empezamos con 15, quiere decir que es un grupo numeroso. Sí. 10 segundos entramos. Ok. Si es que es en el próximo corte, yo creo que los invitamos otra vez al activity. Bien, amigos, ya estamos de regreso charlando con Chuy Rosales respecto al tema el llamado de Dios a liderar. Chuy, antes de la pausa te decía que si te parecía bien que fueras enumerando qué cualidades o características tiene un líder. No estamos diciendo un buen líder, no estamos diciendo un mal líder o un líder más o menos, sencillamente un líder. Ahora, cuando hago esta solicitud, fíjate que estoy pensando también
en situaciones de carácter, no sé qué tanto empate eso o embone eso ahí, pues ya tú nos dirás. No, ya te estás pasando la siguiente semana, Omar. Espérame. Eso es para la siguiente semana. El carácter lo vamos a ver la siguiente semana. Perfecto. Pero déjame decirte también algo antes de entrar en las 5 características principales. Okay. A veces nos pasa lo que a Moisés cuando Dios le llama. Ponemos un montón de excusas, que quien no teniendo confianza, no teniendo seguridad, que si me van a escuchar, que si no sé hablar, algo particular de mi persona, y ahora yo sé que me van a ver más a la cara, pero yo tengo mucho más pegado a la lengua de lo normal, entonces yo tengo que gesticular perfectamente. La dicción si no, tienes que articular bien. Si hablamos así muy rápido, pues se pierde. Entonces, eso te da inseguridad. Imagínate hablar delante de gente, ¿no? Es otra cosa. Entonces, esas inseguridades, esos señalamientos a veces, incapacidades reales, sí nos afecta para desarrollar el liderazgo, pero no son determinantes. Okay. Sí, yo de chico en la primaria, una maestra delante de mí le dice a mi mamá, este jovencito sí es inteligente y todo, pero jamás va a poder hablar en público. Ah, dale. Y Maestra, usted sabe quién es. Pues qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. Sí, y la verdad me costaba muchísimo trabajo pararme delante del salón, ya ni digo otra cosa, ¿no? Sí. Entonces tú espérame el zafarrancho que hizo en mi cabeza cuando recibo el llamado de Dios a pastorear, ¿no? ¿En algún momento dado las palabras de esa profesora retumbaron toda mi vida? Órales. O sea, fíjate qué fuerte es eso, ¿no? Que alguien en esa figura de autoridad marque a un chamaco. Sí, y digo, no sé cuál era la intención, ¿verdad? Sí. Pero a lo mejor marcar para que no esperaran algo más. Okay. Pero la verdad es que sí se puede desarrollar. Sí. Entonces, igual que Moisés, yo podría haber puesto 1001 cosas de pretexto para no ir hacia adelante. Gracias a Dios, mi boca se quedó callada y yo dije, ok, Señor, si tú dices, pues tú sabes. Entonces, lo básico, y esto voy a ser muy específico, en un líder efectivo. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque todos vemos, la primera característica es cuando perciben una necesidad. ¿Sí? Cuando toda la gente podemos ver que hay una necesidad en algo, pero no nos movemos, es muy posible que no ejercemos bien nuestra influencia. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que muchos piensan, actuar cuando hay una necesidad, eso implica liderazgo. Ahora, quiero hacer una acotación aquí. Liderazgo no es de que te den un título, ¿sí? O sea, en la empresa te pagan por hacer cosas, en una escuela es porque tienes que hacer cosas. Yo espero que en una iglesia ejerzamos liderazgo porque ejercemos liderazgo. Sí, voluntariado, ¿no? Exactamente. Entonces, es muy complicado cuando alguien que ve la necesidad, aunque no sea tu área, y no la hagas. No, me toca. Le dice a un chama, oye, recojan esos papeles. ¿Por qué? Si yo no lo tiré. Así es. Y aun cuando, pero casi siempre sucede cuando tú la ves. Yo creo que eso y te mueve, o sea, es algo que te mueve. Tiene que pasar. Entonces, cuando percibes esa necesidad, no requieres el título. ¿Sí? O sea, no actúas porque tienes un título, actúas porque ves una necesidad. Sí, no es que lo tienes que hacer, es que quieres hacerlo. Así es. Sientes el llamado, sientes el deseo de hacerlo. Y vamos, yo sé que hay cosas que no nos gustan. Un papá no disfruta cambiar los pañales. No, está. La mamá no disfruta, bueno, sí hay gente, pero no disfruta hacer de comer todos los días. Sí, o levantarse a las 2, 3 de la mañana a dar vive y ese tipo de cosas. Pues. Sí, hacer tareas, o sea, cuántas de las cosas que nos toca hacer y no deseamos. En nuestra misma actividad de alcanzar gentes nuevas o de compartir las buenas nuevas, hay ocasiones en que inviertes mucho en una persona, estás buscando que mejore su vida, cambie sus hábitos, su familia se transforme, todo eso.
y termina a veces no haciendo las cosas que Sí. le estás sugiriendo, ¿no? Y tú te cuestionas si estás haciéndolo bien. Sí. Y dices, bueno, ¿qué hacemos? Pues esa gente tiene una necesidad de que alguien le enseñe, que alguien le tenga paciencia. Es como un bebé espiritual a final de cuentas. Entonces, no siempre es agradable, pero es necesario. Entonces, digamos que esta primer característica de líder es darse cuenta de algo, pero ser movido por eso. Así O sea, es. no solamente ver, porque todos vemos, ¿no? Pero muchos pasamos de largo y muchos nos quedamos ahí. Sí, yo creo que todos hemos pasado cuando hay una persona en la calle. Particularmente me acordé era una jovencita. Estaba llorando, pero desconsoladamente, 2 de la tarde ahí en Avenida Universidad. Y yo dije, bueno, híjole, y hoy en día, ¿verdad? Tienes que tener cuidado Sí, con claro. lo que haces. Y dije, soy pastor, soy varón. Me regreso, le pregunto. Caminé una cuadra, volteé y nadie siquiera se acercaba. Ya, la verdad, me regresé y le dije, oye, ¿estás bien? ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Qué tienes? No, me dijo, no pasa nada, estoy bien, segura. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas que te lleven a tu casa? Algo. Y ya, pues platiqué y todo lo que fuera, se tranquilizó. Y yo dije, ¿y si nadie se regresa? ¿Y si nadie le tiende la mano a esta señorita? ¿Cómo sabes en qué termina todo esto? Sí, sí. ¿Sí? Entonces tiene que ver, cuando el liderazgo es así, efectivo, ves una necesidad y eso enciende una pasión. O sea, eso enciende yo necesito ayudar, yo necesito... Eso mismo te motiva. Claro, pero esa pasión se enciende en esa situación, ¿no? Y esa persona actúa en respuesta a esa necesidad. Y normalmente esa acción que tú emprendes puede mover a otros. O sea, aparte impactas Claro, otras vidas. Claro. Cuando escuchas muchas necesidades y a tu alrededor y toca tu corazón, dices, ok, no sé qué puedo hacer, pero vamos a hacer algo. Y vienen las organizaciones, viene la estructura, vienen pues pasos, ¿no? Y ojalá, si ese es tu área al que estás llamado, se va a empatar perfectamente las cosas, ¿no? Fíjate que me acordé ahorita de un pastor que mencionaba, él estaba en la formación de una nueva iglesia, estaba empezando a crecer. De pronto alguien se le acercaba, le decía, oye pastor, yo veo que hay necesidad de esto. Entonces el pastor le decía, ok, tú hazlo. Y entonces la persona lo hacía y empezaron a surgir los liderazgos de las necesidades que se veían, de lo que surgía, y la iglesia empezó a crecer y a tener fuertes liderazgos. Pero es en base a lo que nos estás diciendo. Quiero aclarar que no te he dado mis notas. No, para nada. Para que la gente sepa esto, porque esto es un paso importantísimo. ¿Por qué? Espero que nada más sea en mi iglesia, ¿verdad? Pero todo el mundo le lleva proyectos al pastor para hacerlos. Sí, pero le quieren echar la pelotita. Pero ¿sabes por qué no funciona? Porque el pastor, primero, no puede. Físicamente no puede hacer todas las cosas que le lleves. Segundo, ¿a quién le descubrió esa necesidad? Es correcto. ¿Sí? A la persona. Y aunque uno quiera hacerlo, la verdad es que no tienes la misma pasión por hacer eso. No es que no quieras. Pero a ti te movió, no a él. ¿Por qué? Porque aquí va el segundo punto. Tiene que ver, cuando Dios te deja ver una necesidad, tiene que ver con los dones que ha puesto en ti. Okay. ¿Sí? Si no hace match esa necesidad con los dones que hay en ti, seguramente vas a lo mejor actúas y haces algo en esa necesidad, al ver esa necesidad, pero no vas a embonar. O sea, vas a hacer el trabajo pero no es lo mismo. No es lo mismo. Oye, pero fíjate que eso es muy común que pase, ¿eh? O sea, que llega la gente con el líder, con el pastor, brother, esto, pero no se quiere echar el paquete. Y entonces aquí el detalle es que, digo, a reserva de lo que tú digas y lo que consideren, pero creo que es un punto bíblico, la principal labor del pastor es la predicación, la enseñanza,
Y bueno, la visitación, la consejería. Pero luego a veces queremos que ellos se enrolen en cuestiones que quizá el llamado es personal, ¿verdad? Entonces, pero esto es muy común, muy, muy común. Sí, pero vuelvo a ese punto, ¿no? Si no tienes los dones para ver esa necesidad, Ujú, mi pastor es increíblemente, es un maestro para enseñanza. Y yo sé que puede hacer cosas en administración, ujú. pero no es su don. No es su don. Y entonces yo tengo toda la formación administrativa y todo el rollo, y nos vemos y damos gracias que el otro hace esa parte y él dice, Chuy, no sabes cuánto agradezco que tú te encargues de la cuestión administrativa. Y yo, para mí eso es sencillo, Ujú. pero porque es mi don. Sí. Entonces, no es lo mismo, tal vez, o se puede mostrar de diferentes maneras, ¿no? Siendo un don espiritual, un talento natural o una habilidad que adquieres, Ujú. ¿sí? Todos los pastores, yo creo que la mayoría, no iniciaron su primer prédica de manera excelente. O al menos a mí no me tocó así. No, luego ¿Sí? andan subiendo a Matusalén al arca y bajando del No, arca. o durmiendo a gente. Sí, y así, ¿no? Oye, fíjate que ahorita que estás diciendo esto de los dones, así rápidamente una acotación. Hace ya bastante tiempo se nos enseñaba de cómo descubrir cuál era tu don, cuál era tu habilidad, tu talento. Y bueno, no está tan difícil, ¿no? De acuerdo a este punto de vista, pues básicamente es lo que te gusta, hazlo, pero aparte alguien te confirma. Es decir, hay gente que de alguna manera reafirma esa habilidad y te dice, oye, tú eres bueno para esto. No solamente te sientes cómodo, sino que hay un testimonio de un segundo, un tercero que te afirma esa parte. Pero hay otra cosa adicional, Omar. Ujú. Los dones que recibimos de parte de Dios no son para nuestro Es beneficio. correcto, es para la O edificación. sea, nosotros los usamos, obviamente, Sí. pero si los dones no tienen que ver con un uso para la gente, o sea, no lo compartes con la gente, por eso no son efectivos algunos Sí. liderazgos. Sí, de hecho son para edificación, ¿verdad? Así Entonces es. eso es importante. Muy bien, vamos a esta segunda pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando de estas 5 características que tiene un líder. No le cambie, estamos platicando con Chuy Rosales sobre el llamado de Dios a liderar. Regresamos en breve. Fíjate que ahorita ya no tanto, pero hubo un tiempo que era el boom de la enseñanza de los dones, ¿verdad? Se hacían cuestionarios y así como que para descubrir. Y pues sencillamente es porque te gusta algo, ejércelo, estás edificando a la gente. Porque luego hay quien dice que no sé, que tiene el don de exhortar y cada que le toca hablar con alguien lo tira a la lona o al piso. Y Fíjate espera. que yo creo que hay buenos test de personalidad, Sí. Esos muy ayudan. buenos test de personalidad, y vale la pena conocerlos. Sí. El conocer cuáles son tus dones efectivos, Ujú. cuáles son los que puedes desarrollar, pero lo que ahorita vamos a hablar de eso, lo que necesariamente tienes que saber es qué es lo que quiere hacer Dios. Eso. Porque ahí es donde, digo, son como engranes. Ujú. Si conoces varios de esos pasos, van a entrar, van a cerrar sin problema. Ya lo demás se va a dar. Pero si no tienes el significado, el propósito, Pues van a empezar a chocar, van a empezar a moverse diferente. ok. Sí, fíjate que sí es cierto. Oye, entonces, digo, para recordarle a nuestros amigos, Cumbre de Liderazgo, el 21, 21 y 22 de 21 febrero. y 22, empezando desde muy temprano, tempranito, puntuales, decías. 5 de la tarde el viernes y terminamos, no recuerdo ahorita la hora que terminamos, pero Ajá. te prometo que tenemos esa hora. El domingo igual, 10 de la mañana en punto. Ujú. Y tú puedes ver un programa y a veces notas que hacen cambios. Y no te voy a decir que no nos ha sucedido por causas de fuerza mayor, Ujú. que movemos, pero generalmente nada más nos damos cuenta los organizadores, el equipo. internos. Ujú. Aquí entre nos, nadie se dio cuenta, pero casi no llegaba el snack para la hora del break con ellos. Ah, Y todos así, pero pues bien preocupados porque era parte del programa. Llegó a tiempo, hicimos un show, salieron los congresistas como si nada hubiera pasado.
Ni cuenta. Sí, y todos acá sudando y toda la cosa, ¿no? Sí. Entonces, claro que eso funciona. Sí, fíjate que ahorita me tocó a mí precisamente, digo, mi orientación es mucho administrativa, pero yo estudié comercio internacional y, y mi trabajo por casi 10 años era en el área legal de comercio exterior. Trabajé en varios sistemas eléctricos, casi 10 años. Y empatan mis dones con lo que yo hacía allá, con lo que hago en la iglesia. Órale. Oye, ¿y si te ha tocado darte cuenta de gente, por ejemplo, que está haciendo algo que no le corresponde? O sea, en el sentido de que es quizá evidente que no sea su gracia, su don, y lo ejerce. Sí, sí. ¿Y qué sucede ahí? O sea, normalmente hay detalles, ¿no? Tu forma de liderazgo, tan solo tu forma de liderazgo. Hay gente muy apacible que tú dices, no la va a armar para llevar un equipo. Sí, porque se ocupa cierto carácter. Sí, sí, sí. Amigos, estamos regresando, charlando con Chuy Rosales respecto al llamado de Dios a liderar. Y bueno, él nos está hablando ahora de características que tiene un líder efectivo. Y lo primero que nos mencionaba Chuy es que pues, se percibe una necesidad y eso de alguna manera genera una pasión. Pero además, para ejercer eso y ejercerlo efectivamente, pues tiene que ver con las habilidades que la persona tiene. Ahora, esto de alguna manera lo estás platicando en un contexto de congregaciones, de fe. Sin embargo, también esto empata, por ejemplo, en el área secular, en algún trabajo, en algún contexto diferente a alguna congregación. Claro, claro. Mira, hablamos tan solo en el manejo de equipos. Okay. Ahorita en el corte estamos platicando brevemente de eso, que hay gente que a veces son unos látigos y pensamos que ese es el mejor liderazgo. Pues no necesariamente, ¿sí? No necesariamente. Pero si tienes el don, ves una necesidad de formar un equipo. Me tocó trabajar con equipos que eran un desastre al inicio y no iba a funcionar bien. Entonces teníamos que checar, bueno, ¿es un elemento que no funciona o es gente que simplemente no debe estar aquí? No se acopla. Brevemente también, a veces hasta la personalidad cuenta para formar equipos. Okay. Brevemente, hay personalidades que si tú le dices, oye, cruza la otra calle, quién sabe cómo lo hace, pero llegan hasta el otro lado de la calle. Hay otros que son el alma del equipo, ¿no? Que son los que ponen la cara y que si hacemos, vamos a mi casa. Y hay otros que son, les digo yo, el pegamento de todo equipo, de que se vienen exaltando un poquito los ánimos. No, pero a ver, ¿qué podemos hacer para que el conciliador? Ayudarte? El que lleva la agenda. Yo no sé si conoces gente que dice, sabe la hora, es puntual, llega así, llega así. Y necesitamos esa gente en todos los equipos. Digo, yo sé que este es otro tema, pero si llevamos una necesidad de, oye, puede ser que tengan los mejores gentes en el equipo, pero no funciona. Imagínate formar un equipo con 4 gentes que son directivos, de los que cruzan la calle. Qué complicado. ¿Y quién va a llevar la agenda? No, pues no. ¿Quién va a organizar? ¿Quién va a tener el pegamento? Se van a desgreñar. Sí, porque todos van a querer hacer esa función y pues no. O 4 Is que son de que necesitan pachanga. Y como el chiste aquel que dice, no más pachanga. Y se agüitan. Sí, porque necesitan la pachanga. Entonces, hasta el formar un equipo, tienes que tener la pasión de, ok, quiero llegar a aquel propósito, pero necesito acomodar el equipo. Voy a preguntarte una obviedad. Bueno, quizá pareciera una obviedad, no sé qué tanto sea así, pero ¿qué tiene más peso? ¿El líder o el equipo? ¿Qué impacta más? Es decir, si no tengo a un líder, pues supongo que eso en proporción me impacta más a que si no tengo a alguien del equipo. Hay 2 cosas y también depende de dónde lo pongas. Okay. Hay 2 cosas. Porque si quieres llegar lejos, necesitas un equipo. Claro. Si quieres llegar rápido, pues vete solo. Pero difícilmente vas a llegar muy lejos. No, y aparte, para que exista un líder, pues tiene que tener gente que esté liderando, si no, no se da la dinámica. Sí, ahora en el ámbito empresarial, digo,
se contrata gente y lo tienes que hacer. Y truenan tus engranes. O sea, ¿por qué? Porque si yo llegué a conocer gente que era muy tranquila, pero se ponía la camiseta de la empresa y, ay, ¿qué pasó? Sí. Se transformó. Se transformó, sí, así es. Y otras gentes que no los podías bajar de ir a toda velocidad con sus equipos y tronaban los engranes y las relaciones eran horribles, horrible. A mí me tocó estar en una junta donde pues prácticamente el líder corre al empleado, que era mi compañero en ese entonces. Por cierto. Y yo en medio de la discusión, y termina y era extranjero, voltea y ya nos dice, oigan, ya acabó la junta, vamos a comer, ¿no? Y este cuate y yo así como, ¿qué te pasa? Ajá. Amén de la cuestión de la cultura. Sí. Pero ya después trabajó con nosotros, oye, perdonen, se oía mucho ruido, así muy gruesa la cuestión de la junta, pero esto no es personal. Y entonces empiezas a entender cómo funcionaba él. Sí. Y el equipo nos acomodamos, o sea... Él separaba completamente lo laboral de lo personal. Así es, pero a final de cuentas notó la rigidez de la junta y de la relación y ejerció su liderazgo, vio esa necesidad y tuvo el don de decir, oigan, tranquilos, yo sé que somos diferentes y todo, pero esto no tiene nada que ver con lo personal. Y yo sí terminé yendo a comer con él. Claro, el otro no aceptó porque lo estaba corriendo, ¿verdad? Y no había agarrado la onda. Sí, pero funciona, la verdad es que funciona así. Ahora, déjame decirte que también te pueden, si no hay un líder, alguien puede tomar la necesidad o ver la necesidad de que aquí no hay liderazgo. Velo en un choque, en los terremotos, ves gente que nada tiene que ver con rescates, pero en el momento justo hay que, oye, ¿sabes qué? Un accidente normalmente, casi no te quieres meter porque quién sabe qué va a pasar, cuánto tiempo vas a perder ahí. Pero a alguien, un líder, se para y bloquea para que no vaya a haber otro accidente, señalización, llama a la ambulancia, o sea, sí se puede convertir en un punto así. Tal vez en lo secular vas a una casa o una familia y normalmente esperarías que el varón sea más fuerte, sea un carácter, según lo que hoy entendemos, ¿verdad? Pero no es así, que tenga una personalidad más fuerte. Y a veces encuentras que son varones muy tranquilos, introvertidos, tímidos, y la mujer es así, lo una trompeta, ¿no? Y dices, ¿cómo le hacen para llevarse? Pero el varón puede ser muy tranquilo y decir, ok, mira, en esta necesidad lo vamos a hacer así. Que tome el conducto, que tome la situación y le dé salida. Pasa. Entonces, claro que esto funciona en cualquier lugar. En lo empresarial es un poco más complicado porque ellos son resultados y no me importas tú. Sí. La mayoría de las veces. Hay gentes que sí lo hacen, pero... Sí, y a lo mejor en un ámbito congregacional pues está esa parte más humana en el sentido de que si hay roces, eso se considera pues una cosa muy gravísima, y acá en el ámbito secular pues es el pan de cada día. Es lo ¿no? normal. Exactamente, es lo normal, y pues de alguna manera te avienes a la dinámica que está. Sí. Y acá pues a lo mejor hay algún trato que a alguien no le parece adecuado y pues arde Troya, ¿no? Así como, oye, ya luego se andan dividiendo las congregaciones por situaciones así, ¿verdad? Sin mencionar ningún caso en particular, pero pudiera llegar a suceder algo así. Pero fíjate que llegando esto al punto número 3, precisamente es que despliegue la pasión. Porque una cosa es que lo encienda y otra que la desplieguemos. Sí, o sea, seguir en esa dinámica. O sea, decir, vamos a ponerle rueditas, ¿no? Para que esto camine. Y seguir ejerciendo eso. O sea, claro. Es decir, se percibe esa necesidad, se tiene la habilidad para cubrir esa necesidad, pero se continúa haciendo eso. Así es. Hablando de esto mismo de equipos, liderazgo en empresas, la gente que percibe o que está viendo la necesidad de trabajar. Hoy, hace rato estaba leyendo algún comentario que un coach de un equipo de fútbol americano
pues se sienta con cada jugador, con cada asistente, obviamente no todas las semanas, porque estás hablando como de 50, 60 Un montón gentes, de gente, sí. pero les escribe cartas, Mm, ¿sí? Les escribe cartas donde aquello que platicó contigo, oye, ¿cómo está tu papá? ¿Cómo siguió esto? Y se las deja en su locker, les avisa, les avisa de la cuestión de cómo está, hiciste súper, te has desarrollado muchísimo, muy bien en las jugadas, y regresaste muy bien de la lesión, en un ámbito donde lo que único que importa es ganar y ganar dinero. sí. Qué padre, fíjate. Qué padre porque, bueno, yo poniéndome como visualizando esa situación, pues estoy suponiendo que tiene gente comprometida, porque al darse cuenta ellos que el coach se interesa por la persona, no solo por el resultado, pues de alguna manera ellos se ponen la camiseta y le echan todos los kilos. Porque al final de cuentas le estás diciendo, me importas tú como Exactamente. persona, no como un jugador o como un número. Sí. ¿Sí? Y hay empresas que funcionan muy bien. O sea, que digo, en la zona industrial, no voy a decir nombres ahorita, pero todo el mundo quería ingresar a X empresa porque era donde ganaban más. Pero había empresas en las que mucha gente quería entrar porque se les trataba, decían, como personas, Wow. no como un activo. Ujú. Entonces, claramente funciona. Si un líder dice, tengo la necesidad de que me trate como persona, pues voy a tratar a la gente como persona. Sí. Y voy a desplegar eso. A mí me tocó pasar con parte de mi equipo en alguna ocasión, que se pasaron un poquito de lo que deberían de haber hecho, Ujú. o de cierta libertad. Y después dije, no, miren, vamos a hacer una cosa. Cuando sea pachanga, Pachanga. órale, vamos a comer, salimos, ponemos el desayuno, lo que sea. Pero cuando yo te pido un reporte, tiene que haber eso. Ujú. ¿Sí? Yo te voy a tratar como persona que eres, pero necesito resultados. Sí, fíjate que sí, sí es cierto. Déjame entonces recapitular antes de ir al corte estas características de un líder efectivo. Ya nos mencionaste 3, percibe una necesidad. Luego, esta necesidad pues tiene que ver con las habilidades que tiene, es decir, sus dones. Y en tercer lugar, pues en base a esto, él va a desplegar la pasión, es decir, va a seguir adelante en esa necesidad que vio y va a estar tratando de suplirla. Entonces, todos muy interesantes. Y fíjate que me gustaría que al regresar, bueno, pero no me adelanto, mejor ya regresando te pregunto. Vamos, amigos, a esta pausa. Les recuerdo el teléfono de WhatsApp 4442 2025 89 4442 202589. No le cambie, está usted en Frecuencia con Jesús. Estamos charlando con Chuy Rosales respecto a el llamado de Dios a liderar. Regresamos. Sí, es lo que te quería preguntar, pero bueno, ya mejor regresando en esta parte de desplegar la pasión. O sea, sí es estar como continuando con ese trabajo, pero eso implica que te vas a quedar ahí indefinidamente o cómo te das cuenta si luego de pronto te mueves a un sitio o a otro. Te cuento de mi historia, ¿no? Que te digo, para mí no hay algo que me llene más que ver a alguien que crece. Uh-huh. Entonces, yo me quedé tiempo completo en la iglesia cuando era líder de jóvenes. Y en el momento que el pastor dice, ¿sabes qué? Ya, vas a dejar jóvenes y quiero que nos apoyes en matrimonios o varones. Uh-huh. Y para mí eso fue un duelo. Sí. Porque para mi concepción en ese momento, los que siempre pueden ayudar a crecer son los jóvenes. Uh-huh. Y a tu llamado, ¿no? Al liderar en ese momento. No había visto más allá, la verdad. Uh-huh. Yo pensé que toda mi vida me iba a quedar a liderar con jóvenes. Pero entonces descubro que también puedo ayudar en matrimonios, que también puedo ayudar en varones, que en el staff o en la escuela o los alumnos, puedo hacer eso. Uh-huh. Entonces tal vez en diferentes áreas o proyectos o aquí en la cumbre. Uh-huh. Esta es todavía no lo vamos a abrir, pero vamos a tener una entrevista con ¿te acuerdas de Oscar Mendoza? Sí, sí. Entonces digo,
para mí, yo estoy pagado con todo lo que hemos hecho en la cumbre, con gente como él, que líderes que mejoraron en su empresa, mejoraron en su familia, pues es de lo que se trata la cumbre. Sí. Ahora, cuando desplegas esta pasión, pero no hay resultados. O sea, bueno, Sí. siempre hay resultados, ¿no? Pero quizá no hay el resultado esperado. ¿Qué pasa ahí? Digo, porque eso luego desmotiva. Yo creo que tienes que esperar a que Dios te cambie la dirección. O sea, quizá no vaya por ahí, ¿verdad? O es un ciclo. Okay. ¿Sí? Yo creo que la misión para cada quien no cambia tu vida. Pero el escenario pero sí. Donde la ejerces, exactamente. Donde la ejerces. Okay. Fíjate que eso está padre. ¿Te parece si empiezo con eso? Sí, claro. Nos quedan 2 puntos. Sí. Y ya es el último para ir aterrizando y la invitación, la oración. Sí. Ay, qué horas. Bien, amigos, estamos de regreso en nuestro último bloque. Y bueno, no sé, tú, Chuy, creo que estás en la misma idea que yo, pero aquí el tiempo se pasa rapidísimo. Y me gustaría preguntarte con lo que me quedé, esta parte de desplegar la pasión. Y yo te preguntaba en esta pausa de que si es como que me tengo que quedar desplegando la pasión por algo para toda la vida, todo el tiempo, o cuando sé que tengo que cambiar a otro escenario. Bueno, yo creo que no hay forma de darte una receta para eso. No hay una receta. Sí, pero tenemos que estar conscientes que se abren y se cierran círculos, se emprenden y se terminan proyectos, se ejecutan planes y no podemos pensar que nos vamos a quedar ahí. Sí. Digo, incluso en empresas, ¿no? Hay empresas que tal vez a lo mejor tú ni te acuerdas, ¿no? Pero un Kodak o cosas así. ¿Cómo no? Sí. Que dijiste, nunca en la vida va a terminar de esa empresa. Claro. Y terminó. O sea, por una cosa que no visualizaron. Ellos tenían la patente de las cámaras digitales, imagínate. Y no pensaron que iban a funcionar. Y hoy en día no existen. Sí. Entonces, esto lo platico porque, como te comentaba en el corte, yo creo que nuestra finalidad, nuestra misión en la vida, nuestra forma de llevar las cosas va a ser siempre el resto de la vida, hablando de liderazgo, ¿no? Cambiaremos de proyecto, cambiaremos de carril, aceleraremos, bajaremos la velocidad. Cambia el escenario, pero la misma pasión continua. Muy bien lo dices, ¿no? Pero lo que sí tiene que ver, y este es el cuarto punto, es persuadir a las personas. Hace rato te decía, si quieres llegar lejos, tienes que ir con equipo. Entonces, persuadir a personas... En este caso, ¿persuadirlas a qué? De la necesidad que hay. Okay. A que se sumen a eso. A que se sumen, exactamente. Que tengan pues la misma pasión, ¿sí? Un líder... Inyectarles tu visión. Claro. Un líder, si no tiene seguidores... No es líder. No es líder. ¿Sí? Sencillamente. Yo sé que en las empresas tienes que seguir al líder, no es lo mismo. Tienes que. ¿Sí? Tienes que saber y hacer lo que te dijo el jefe, pero no necesariamente lo sigues porque sea bueno, ¿no? Pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo hacemos para persuadir a la gente? Tienen que saber. O sea, si tú no comentas la necesidad o si tú no platicas la necesidad, no se va a lograr. Se entrena para tratar de llegar a ese punto y a veces no todos es recursos, no siempre son los recursos. A veces simplemente es vamos a empezar y vamos a ver cómo llegamos hasta allá, cómo se presupuesta, cómo se calcula, todo lo que tiene que ver para persuadir a la gente, ¿no? Si lo piensas en los hijos también sucede. Oye, papá, quiero salir. Sí, siempre que cumplas con esto y con esto. Espero que mi hija no me esté oyendo. Sí me va a estar oyendo. Pero yo le digo, si tú cumples con tus cosas de la casa, con tus tareas, vas en un buen horario a salir o lo que sea, porque no te voy a dejar salir. Exacto.
¿sí? Sí. Entonces, hablando de reglas, hablando de cosas, ¿no? Pero persuadimos a la gente. Yo tengo la necesidad de protegerte. Esa es mi tarea como papá. Entonces, ayúdame a hacer eso. Ahora, hay una diferencia bien marcada entre persuadir y manipular a la gente, Claro, ¿no? Porque claro. pues me ha tocado ver también liderazgos que no persuaden, o sea, no convencen, no mueven la voluntad, pues a través de pues mostrar una necesidad y enseñarles, ¿no? Pero está esta parte de la manipulación, es decir, de alguna manera manejar la mente, la motivación de las personas, pero por unos fines que quizá no son tan adecuados. Pero tiene que ver con la pasión, Omar. Ujú. Yo creo que, digo, no es fácil, ¿no? Si alguien tiene la idea de manipular, pero la pasión con la que habla o a la donde se dirige, Hay una diferencia se grande. nota, Ujú, se nota muchísimo. Sí. ¿Sí? Tal vez en una empresa es ganar y no importa otra cosa, Ujú. ¿sí? Porque van a pedir resultados. Pero eso no te tiene que hacer un tirano. O no te tiene que hacer una persona, alguien que es impersonal o indolente. ¿Sí? Y en esta idea de que el fin justifica los medios. Y en cualquier organización. ¿Sí? Pero ahí se va a notar la pasión, ¿no? Y aquí viene el último punto. Perseguir un propósito real. Ujú. ¿Sí? Perseguir un propósito real. Sea en la política, sea en los deportes, sea donde quieras y mandes. Si incluso jugando fútbol, escuchando, o así que personas que se dedican a eso, dices, pues, si todos le echamos, todos ganamos. O sea, Un ganar-ganar. no hay otra. Ujú. ¿Sí? Que alguien resalta, que sí, pero ganamos todos. O sea, no gana una persona, gana el equipo. Que puede ser que resulte o resalte más el que metió el gol. Sí, pero si lo visualizas bien, el equipo participó en todo. O sea, una persona no puede ganar No, jamás. en eso. Entonces se trata de un propósito, ¿no? Que tal vez pueda compartir bien, que pueda adecuarse. Imagínate, hablamos de una necesidad con el don, con una pasión que lo despliegues y lo compartes a otros y llegar al propósito. Este es el propósito, ¿no? Si es personal y un propósito tiene que ser en buena medida o tener una medida, mejor dicho, porque si no, no sabes qué está pasando. Entonces, parte del papel del líder es plasmar en los que lidera ese propósito, esa situación, para que ellos perpetúen la visión que tiene, para que el llamado que tuvo este líder inicial después se despliegue a ellos y esto siga adelante como una cadenita. Claro, y no está peleado. Te decía yo, tuve varios tiempos trabajando como auditor en el área de comercio exterior y me tocaba formar equipos cada rato para cada auditoría, ¿no? Entonces llegué a desarrollar esa de, a ver, espérame, yo sé que es bien pesado, entramos muy temprano, salimos muy tarde, si podemos entregar resultados, pues vamos a tener tiempo libre o simplemente puedes ir a tu casa, ¿no? Había situaciones, tenemos que entregar este trabajo, ahí no hay cambio. Oye, que estoy enfermo, pues tú sabes cuando realmente necesita la gente ese descanso. Entonces, no está peleado, pero sí tenemos que fijar un propósito y andar para allá. Así es. Como dijimos hace rato, Chuy, amigos, el tiempo aquí se va rapidísimo. Y bueno, me gustaría pedirte que dieras alguna recomendación final en cuanto al tema o algo que tú quieras puntualizar, porque también quisiera pedirte que oraras por aquellos líderes potenciales que tenemos escuchando. Claro que sí. Lo que yo principalmente diría es que tienes que saber cuál es tu misión. Sí. Hace rato decías que era difícil cuando no hay resultados, cuando parece que no camina. Sí, pero si tú sabes que esto es lo que necesitas hacer, que esto es lo que tienes que hacer, pues vas a tratar de llegar de alguna manera con todo lo que hablamos hoy, ¿no? Que estás en lo correcto, que estás en el camino correcto, ¿sí? Tal vez está complicado, voy a tardar un poco,
¿Necesito ayuda? Sí, pero sé que voy en el camino correcto. Persisto. Así es, perseverancia. Ok, excelente. Vamos a orar. Señor, yo te doy muchas gracias porque tenemos la oportunidad de influenciar, Señor, en gente. Dios, yo te ruego que muevas sus corazones, que se alineen, Señor, con tu llamado, los que compartimos la fe, pero también aquellos, Señor, que tal vez no te conocen. Dios, que vean la necesidad de un significado para su vida, de un propósito, y Dios, que has ejercido el poner dones, talentos en cada uno de nosotros, que puedan ejercerlos de una manera correcta. Señor, que haya paz en nuestro corazón del saber a qué nos podemos dedicar el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que así sea. Chuy, finalmente, antes de ya despedirnos de los amigos que nos escuchan, ¿a dónde invitas a nuestros amigos para que sigan aprendiendo? Pues no solamente estos principios de liderazgo, sino muchos otros que también pueden ser útiles para ellos. Mira, obviamente en primer lugar yo los invitaré a la Biblia. Todo lo que acabo de compartir son de cosas bíblicas. Son principios bíblicos, ¿sí? No hay algo que me esté sacando la manga. También obviamente tengo que invitarlos a la Cumbre Global. El ADN de la Cumbre Global de Liderazgo es inspirar a los líderes a mejorar, ¿sí? A llevar aquellos proyectos donde ellos van a ver una necesidad. Hay una parte en la cumbre que se llama Visiones Grandiosas, de personas que fueron a la cumbre, fueron inspirados por un orador, por alguna frase, y dijeron, me tengo que dedicar a esto, tengo que hacer esto por bien para esta gente o para esto. Okay. Volvemos a decir, el liderar tiene que ver con los demás, no con un beneficio propio solamente. Uh-huh. Entonces, los invitaría a la cumbre. Ahí va a haber 8 excelentes conferencias, ¿sí? Y son oradores de primer nivel, que tú los puedes encontrar en otros congresos de conferencias, además que la gran diferencia es el pago. No vamos a hablar de dinero, pero es increíble. Hemos escuchado las mismas conferencias en TEDx, en estos otros lugares, y cuando me dicen lo que cuesta, digo, no puede ser posible que no vengan a la cumbre. Entonces los animo a que vengan a la cumbre, sean 21 inspirados. de febrero. 21 de febrero y sábado 22. Pueden visitar nuestras redes sociales, la Cumbre Global SLP. El lugar. En el Teatro Carlos Amador, en el Parque Tangamanga 1. Okay. ¿Y algún teléfono donde puedan pedir informes o sencillamente que se metan a las redes Pueden sociales? entrar a las redes o a nuestra página. Tenemos una página web que es la Cumbre Global de Liderazgo SLP, y seguramente ahí van a encontrar todas las cosas que requieren para poder ver los oradores, ver los precios. Pueden comunicarse con nosotros al 44 41 68 30 94. 44 41 68 30 94 y te vamos a dar informes. Muchísimas gracias, Chuy. Gracias también por estar aquí nuevamente con nosotros. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos en su programa En Frecuencia con Jesús. Recuerde que tiene cita con nosotros de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Se despide de ustedes de esta manera su amigo Omar Luna. Muchas gracias, Chuy. Gracias, amigos. Gracias aquí al grandioso equipo que tenemos aquí, David. Brother, Dios te bendiga. Vámonos, Dios les bendiga. Saludos y bendiciones.